yo ya les había dicho, ¿no? Lo más importante de la anterior clase era que sepan qué es un algoritmo y que la computadora funciona en base a algoritmos y nada más, ¿cierto? Y ahorita vamos a ver qué es pseudocódigo y cómo se relaciona con los algoritmos y básicamente así, ¿ok? Pero antes de empezar, ¿alguna duda sobre algo que yo con Alice que no he entendido? ¿Curiosidad? ¿Algo? Mientras tanto voy a estar preparando mis diapositivas. Ya. A ver, comenzaremos. Voy a compartir pantalla. Por si acaso, si tienen alguna duda sobre lo que estoy explicando, me lo pueden hacer por el chat si quieren, pero si quieren que ese rato les conteste la duda o les resuelva la consulta, es mejor que utilicen micrófonos, ¿ok? Porque como voy a estar presentando las diapositivas, no voy a poder ver el chat ese ratito, ¿ok? Entonces, comenzaremos. La anterior clase les he dicho que pseudocódigo era más o menos una mezcla entre el idioma computadora y el idioma natural de las personas, ¿no es cierto? Habíamos visto que un algoritmo es una secuencia de pasos y habíamos dicho también que la computadora solo se basa en algoritmos, en secuencia de pasos para hacer todos los trabajos que hace. Pseudocódigo es una manera de combinar los dos lenguajes de los que les acabo de hablar, cosa de que comenzar a ver cómo es que la computadora va a entender esas instrucciones, ¿ok? Tú no puedes poner instrucciones en lenguaje natural para que la computadora las realice. ¿Por qué? Porque la computadora no entiende el lenguaje natural. La computadora tiene un propio lenguaje que entiende, ¿ok? En realidad existen muchos lenguajes de computadora y nosotros podríamos darle órdenes en esos lenguajes, ¿ok? Pseudocódigo para no programar directamente con el lenguaje computadora es como les dije, ¿no? Mezcla de lenguaje natural con computadora, cosa de que al inicio, al momento de aprender a programar, ustedes entiendan lo que están haciendo y también la computadora, ¿ok? Básicamente, ¿cómo va a consistir la cosa con pseudocódigo con la LISEN en sus prácticas y en los exámenes? La LISEN les va a dar un problema, ustedes lo leen y tienen que escribir un algoritmo en pseudocódigo que resuelva ese problema, ¿ok? Y bueno, entonces, como les dije, ¿no? Pseudocódigo en realidad es un algoritmo en un lenguaje específico. El lenguaje se podría decir que es el pseudocódigo en sí. Ok, entonces ahorita vamos a ver cómo se crea un pseudocódigo. Para crear un pseudocódigo, básicamente lo primero que tienen que hacer es, bueno, un pseudocódigo va a ser un algoritmo, ¿no es cierto? Entonces, a ese algoritmo le tienen que dar un nombre. Ok, entonces la primera línea del pseudocódigo tienen que poner algoritmo, ok, siempre tiene que venir esta palabra al principio, y luego un nombre cualquiera, ok, eso por eso está en cursivas, porque aquí el nombre, pueden ponerle nombre si quieren, pero nada que ver que pongan ese nombre, ¿no es cierto? El nombre que le van a poner tendría que describir qué es lo que va a hacer el algoritmo, ¿no es cierto? Si ustedes van a escribir aquí un algoritmo para resolver cubo Rubik, tendría que poner algoritmo y el nombre de ese algoritmo debería decir Rubik, digamos, o cubo Rubik. Si voy a crear un algoritmo para verificar si un número es par, por ejemplo, entonces ponen algoritmo par, ¿ok? No sé, dependiendo de lo que quieren resolver con este pseudocódigo, le ponen el nombre, ¿no es cierto? Obligatoriamente siempre tiene que venir la palabra algoritmo, por eso está en azul, ¿ok? Todo lo que va a estar en azul es lo que siempre tiene que estar, tal cual está aquí escrito, ¿ok? Y esto que está en cursiva significa que puede ser cualquier cosa. Incluso puedo poner el nombre A, ¿ok? O sea, solo una letra de nombre. Pero normalmente lo que se acostumbra a hacer, y además es una buena práctica de programación, poner nombres descriptivos, ¿no es cierto? Poner nombres que tengan relación con lo que vas a hacer. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, como les dije, ¿no? Si es para resolver cubo Rubik, que se llame Rubik o cubo Rubik. ¿Ok? Es un ejemplo. Ahorita solo le he puesto nombre porque ahorita les voy a mostrar solo la estructura del algoritmo. No les voy a mostrar un algoritmo que resuelve un problema. Solo la estructura. ¿Ok?
Como les he dicho, primera fila tienen que poner esto, que es el encabezado en realidad. Esto se le llama encabezado del algoritmo. ¿Ok? Pues algoritmo y nombre. O el nombre. Luego viene esta sección, que pueden ser una, dos, tres o cuantas filas tú necesites, donde aquí se van a declarar variables. ¿Ok? Ahorita vamos a ver qué es una variable y qué es declaración. ¿Ok? Pero ahorita lo único que quiero que sepan es que debajo del encabezado, de donde se pone el nombre del algoritmo, viene un espacio que se llama declaración de variables o creación de variables. ¿Ok? No se preocupen si no saben qué es declaración de variables, ahorita lo vamos a ver. ¿Ok? Luego de este sector, que puede ser solo una fila, dos o tres o cinco o 10 filas, eso va a depender del problema en realidad, cuántas filas va a haber aquí. Incluso puede que no haya ninguna fila de declaración de variables. Luego de esto viene la palabra inicio, siempre, ¿ok? Siempre tiene que venir la palabra inicio después de este sector de declaración de variables, ¿ok? Entonces, y siempre tiene que decir inicio, no puede ser otra cosa, por eso está en azul, ¿ok? Luego de la palabra inicio, ya viene el conjunto de instrucciones de tu algoritmo, ¿ok? Del algoritmo que tú quieres crear. ¿No es cierto? Primer paso, hacer esto. Segundo paso, hacer esto. Tercer paso, hacer esto. ¿No es cierto? Lo que hemos hecho en la anterior clase. Algoritmo es una secuencia de pasos. En esta parte, justo debajo del inicio, tendría que venir esta secuencia de pasos o instrucciones también. ¿No es cierto? Es una instrucción que tiene que realizar la computadora, este pseudocódigo. ¿Ok? Que igual puede ser, no tendría sentido que no tenga ninguna fila de instrucciones, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber por lo menos una, que es raro que tenga solo una instrucción. Normalmente, a ver, el programa más pequeño que he podido hacer es de 3 líneas. Nunca he hecho solo de 2 o de una, ¿ok? De 3 líneas es la que menos he podido hacer un programa de 3 líneas. Un pseudocódigo de 3 líneas sería ideal. Ahí sería ya bien, ¿ok? De 2 o de uno, de que puede haber, pero no tendría mucho sentido. Igual vamos a ver qué son las instrucciones específicamente, ¿ok? Igual vamos a llevar qué instrucciones va a entender la computadora que tú le puedes dar. Aquí no puedes poner, como en la anterior clase, ¿no? Por ejemplo, encender auto, ¿no es cierto? No te va a entender la computadora. Entonces hay una forma específica, hay un conjunto de reglas que te dicen cómo tú tienes que dar esa instrucción a la computadora. ¿Ok? Y eso igual vamos a aprender ahora. Solo que ahorita lo más importante es que sepan cómo es la estructura, ¿no? Encabezado, donde está el nombre del pseudocódigo, declaración de variables, que ahorita vamos a ver qué es una variable y qué es declaración. Luego viene inicio, ¿ok? Siempre la palabra inicio. Luego viene el bloque de instrucciones, donde va a estar todos los pasos para resolver un problema, un algoritmo básicamente, que pueden ser tantos pasos como tú quieras. Y esto ya sería el final. Después de poner el conjunto de instrucciones, todo el algoritmo, tienes que poner fin algoritmo. ¿Ok? Y ahí estás indicando que hasta ahí es tu algoritmo, básicamente. ¿Ok? Entonces, esta es la estructura, no hay nada más. ¿Ok? No hay nada más, ¿ok? Para hacer sus prácticas, sus exámenes, esta forma tiene que tener su respuesta, por así decirse. La LICEN les va a decir, realizar un algoritmo para resolver tal problema, o realizar un pseudocódigo para resolver tal problema. Entonces, lo que tienen que mostrarle a la LICEN o la respuesta de ese problema, el resultado, tendría que ser un algoritmo que tenga esta forma, ¿ok? Puede que tenga aquí tres, una, dos, ninguna línea, o puede que haya muchas, las instrucciones igual, puede que haya una, dos, tres o más instrucciones, pero esta es la estructura, ¿no es cierto? La estructura base. Tiene que tener siempre un encabezado que diga algoritmo y un nombre. Luego tiene que venir las variables, ¿ok? Luego de las variables viene la palabra inicio, siempre. Luego las instrucciones, que esto ya va a depender de lo que quieras resolver. Y al último, siempre fin algoritmo, ¿ok? Tal cual. Igual vamos a ver ejemplos hoy día para que se den cuenta un poco de a lo que me refiero. Esta es la estructura de un pseudocódigo. ¿Ok? Puede ser, como les he dicho, más grande o más pequeño. Nunca se olviden poner ni el encabezado, ni la palabra inicio, ni la palabra fin algoritmo. Porque si se olvidan uno de estos, si la Alison está de mal humor, les va a poner cero en todo el ejercicio. Si está de buen humor, puede que ya les deje pasar, pero es muy difícil que les deje pasar. O sea, esto es ley que estén aquí. Estas tres líneas que les digo que están con azul,
Es obligatoria que estén. Si se olvidan, como les digo, es probable que la LICE no les haga valer el ejercicio. ¿Ok? Siempre tiene que estar ahí. Y las instrucciones ya les he dicho, ¿no? Dependiendo del problema, de cómo hayan resuelto ustedes el problema. ¿Ok? No se olviden, siempre tiene que haber estas tres líneas. Y estas ya es dependiendo del problema. ¿Ok? Ah, ahora sí vamos a ver qué es una variable, ¿ok? Les había dicho que en esta sección haces la declaración de variables, que también podrías decir la creación de variables, ¿ok? Aquí creas variables en este sector, que está antes del inicio. Entonces, pero antes, creo que va a ser mejor que les muestre mi otra diapositiva. Está más bonito, de que es una variable, ¿ok? Aquí está la estructura de pseudocódigo que les acabo de mostrar, solo que aquí dejo un espacio para la creación de variables. Entonces, ¿qué es una variable? Ustedes véanlo como si fuera una caja. Obviamente no es una caja dentro de la computadora, pero es un buen concepto para más o menos hacerse una idea de qué es una variable. Una variable es como una caja, ¿ok? Que tú, para crear una caja nueva, tienes que poner esta instrucción, tal cual. Tienes que poner var, con B chica, var. Entonces, al decir var X, te vas a crear una caja, que esta caja se va a llamar X, ¿ok? Cuando tú pones var X, estás creando una caja que se llama X. Y el nombre puede ser cualquiera. En realidad, después de var, viene el nombre de tu variable, o sea, de esta caja. Puede ser X, como en este caso, pero como les había dicho antes, es mejor que los nombres sean descriptivos. Si en esta caja tú vas a guardar, no sé, la edad de una persona, por ejemplo, vas a almacenar la edad de una persona, entonces tendría que llamarse edad, ¿no es cierto?, la caja. Si vas a almacenar, no sé, como cuando alguien se muda, ¿no es cierto?, para saber dónde ponen sus cosas en las cajas, ponen sus nombres, ¿no es cierto? Si tú pones los juguetes en una caja, entonces pones juguetes, obviamente. No le vas a poner a la caja A o solo J, ¿no es cierto?, de juguetes. No, es mejor poner todo el nombre para saber qué hay dentro de esa caja. Aquí pasa lo mismo. Tú, al crearte una caja con la palabra var, después le tienes que poner un nombre a esa caja, que te indique qué cosa vas a guardar dentro de esa caja. En este caso solo he puesto X porque esto solo es un ejemplo, no es un algoritmo que resuelve un problema. ¿Ok? Pero yo me voy a eso. Cuando ustedes pongan un nombre a una variable, a una caja, tiene que decir qué cosa vas a guardar en esa caja. ¿Ok? Eso es una variable, no hay mucha más ciencia. Ustedes tómenlo como eso. En realidad una variable, un poquito más específicos, es un espacio de memoria, ¿ok? La computadora, cuando tú pones var, en la memoria de la computadora, obviamente, reserva un espacio porque dice aquí, el usuario va a guardar algo, un dato más específicamente, ¿ok? Pero para no hacerse tanta complicación con esos temas más técnicos, ustedes veanlo como si fuera una caja, como si estuviera creando una caja y listo, ¿ok? Luego, eh, le pones dos puntos siempre, después del nombre tienes que poner dos puntos y le tienes que poner otro dato, ¿ok? Le tienes que poner después de los dos puntos qué tipo de cosa vas a guardar dentro de esta caja, ¿ok? Por ejemplo, aquí yo estoy diciendo, me estoy creando una caja que se llama X y dentro de esta caja X voy a guardar un entero, ¿ok? ¿A qué me refiero con entero? Un número entero. ¿Cuáles son los números enteros? Son todos los números que están en la línea real, por así decirse, que no tienen decimales. O sea, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el infinito, ¿no es cierto? Y también hasta el menos infinito, ¿no? Un entero también es el menos 1, el menos 2, el menos 3. Y el cero también es un entero, por si acaso. Pero no es un entero el 1,5. Ese es otro tipo de dato. Como les digo, ¿no? El entero son todos los números que no tienen decimales, sean negativos o positivos, o el cero, que es el neutro. Ok, entonces aquí que estoy diciendo básicamente que en mi variable X voy a guardar un entero, que en esta caja va a estar almacenado un dato que va a ser un entero, ¿ok? Entonces básicamente eso estoy diciendo con esta instrucción de línea. Y con esta instrucción ya estoy diciendo que ya estoy creando una variable, básicamente. Nada, y ahí sería todo, ya no hay nada más que hacer. Estoy diciendo crear la variable X que va a almacenar un entero. ¿Ok? Entonces estoy diciendo.
Y debajo puedo crearme más líneas, como les dije, ¿no es cierto? En realidad puedo crear más variables, no solo puedo tener una, puedo tener tantas variables yo quiera, tantas variables mi memoria que mi computadora me permite, que eso es casi infinito. Una variable no te ocupa ni un mega casi. Sí, pues ni un mega. Sí, ni un mega, ni un kilobyte creo que pesa una variable. Entonces, imagínense cuánta memoria tiene su computadora en la mayoría de los casos, medio tera, ¿no es cierto? Entonces puedes casi infinitas variables crear. ¿Ok? Pero como les digo, ¿no? Tú te puedes crear tantas variables como tú quieras. Por ejemplo, aquí me estoy creando otras variables. Si se dan cuenta aquí, estoy diciendo var, que les había dicho que eso sirve para crear una nueva caja. Aquí estoy poniendo c, que va a ser el nombre de una variable, y le estoy poniendo coma y le estoy poniendo otro nombre, d. ¿Ok? ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy creando dos variables en una misma línea. ¿Ok? Entonces estoy creando la variable c y d. ¿Ok? Y después pongo los dos puntos para decir qué cosa se va a almacenar en esa variable. Ahorita yo he puesto cadena. ¿Qué es una cadena? Una cadena es un conjunto de caracteres. ¿Ok? Un conjunto de caracteres, me refiero a símbolos. ¿Ok? Por ejemplo, una palabra es un conjunto de caracteres, ¿no es cierto? Son un conjunto de letras. Entonces, eso fácil es una cadena. Un número de celular, por ejemplo, también es una cadena. ¿Por qué? Porque es un número de caracteres. ¿No es cierto? Que los números también son caracteres. ¿Ok? Entonces aquí básicamente yo estoy diciendo voy a almacenar cualquier conjunto de caracteres. Una palabra o toda una frase también podría ser, toda una oración. Una oración es un conjunto de palabras, ¿no es cierto? ¿Y qué son las palabras? Un conjunto de letras. ¿Y qué son las letras? Son caracteres. Incluso el espacio que puede haber entre palabra y palabra, la computadora lo considera como un carácter. ¿Ok? Entonces, básicamente estoy diciendo que aquí en mi variable C, si se dan cuenta aquí se han creado cajitas, ¿no es cierto? Me he creado una caja C que va a almacenar cadena, una cadena, y una variable D que va a almacenar una cadena. Entonces aquí adentro voy a poner un conjunto de caracteres. ¿Ok? Puede ser una frase, puede ser una oración, puede ser solo una palabra, puede ser un conjunto de caracteres sin sentido, ¿no es cierto? Que puede ser, por ejemplo, en un rato. Como les había dicho, ¿no? Una palabra puede ser un conjunto de caracteres, una frase o una oración. Hola, ¿qué tal? Igual es una cadena porque es un conjunto de caracteres, un número de celular, ¿cierto? Y un conjunto de caracteres, una cadena también podría ser fácilmente esto. ¿Por qué? Porque estos símbolos también son caracteres, ¿ok? Entonces, esto también es una cadena, esto es una cadena, esto es una cadena, esto es una cadena. Incluso un número entero también podría ser una cadena. ¿Ok? ¿Por qué? Porque un número entero también es una cadena, es un conjunto de números que son caracteres, ¿no es cierto? Por ejemplo, el 566 es un entero, es un número entero, pero también es una cadena. Esto ya va a depender de cada uno, cómo quiera definirlo. ¿Ok? Yo puedo decir, ok, me voy a crear la variable x, que va a ser un entero, ¿no es cierto? Y aquí se me crea mi cajita, y yo dentro de esta cajita voy a poner 566. Pero también yo podría crear una variable c, que va a ser una cadena, y también podría guardar este mismo 566 aquí. ¿Por qué? Porque cumple con ambas condiciones, por así decirse. Este es un entero, es un número que no tiene decimales, y es un conjunto de caracteres también, ¿no es cierto? Entonces cumple las dos condiciones. Es tanto un entero como también una cadena. Entonces yo podría guardar este dato tanto aquí como aquí. ¿Ok? Y aquí, si se dan cuenta, en la tercera línea también ya me he creado otra variable que, como les dije, no puede tener cualquier nombre que ustedes quieran, incluso sin sentido, ¿no es cierto? Aquí dice RFD1, que son letras que he agarrado al azar, la verdad, o sea, he tecleado a lo que he querido. Y si se dan cuenta, también el nombre puede incluir números, ¿ok? Entonces me he creado otra variable y esta variable es de tipo, o sea, va a almacenar datos que son booleanos. A ver, denme un ratito. Explicarle eso de los tipos de datos. Era que comience por aquí, qué raro que he empezado por ahí. Entonces, básicamente, una variable es lo que les he dicho, ¿no? Una caja que le das un nombre y dentro de esa caja vas a guardar datos, ¿ok? Obviamente, en la vida real, una caja guardas cualquier cosa, pero como estamos hablando de una caja que se va a guardar en la computadora, son datos como números,
¿no es cierto? Como caracteres, símbolos raros como el arroba, o un conjunto de caracteres como la palabra casa, ¿no es cierto? A esta acción, o sea, yo les había dicho, ¿no? Tú te creas una caja con un nombre y listo. Cuando tú ya le pones un dato dentro de la caja, cuando tú insertas un dato dentro de la caja, a esa acción de poner un dato dentro de la caja se llama asignar, ¿ok? Por ejemplo, en este caso le estoy asignando a mi variable x el dato 5, ¿ok? En otras palabras, a mi caja x estoy metiendo el dato 5, en otras palabras. Pero normalmente se le dice, en términos ya así de pseudocódigo, se le dice asignar. ¿Ok? No le vas a decir a mi variable x estoy metiendo el dato 5. A veces lo dicen, pero es como hablar mal, ¿ok? No está bien dicho. En realidad se le dice a mi variable x le estoy asignando el valor 5 o el dato 5 o simplemente el 5, ¿ok? O una arroba. A mi variable x le estoy asignando una arroba o la palabra casa, ¿ok? Y así igual, ¿no? Les había dicho, no solo es una variable que te puedes crear tantas variables como tú quieras, tantas cajas como la computadora te permita. Y a cada caja igual tú le asignas valores, ¿ok? Le metes valores. ¿Cierto? ¿Qué más? Aquí, ¿Sí? aquí, cuando unimos hartas cadenas, ¿se llama concatenar? Sí, se llama concatenar. Cuando unimos altas cadenas se llama concatenar. Eso vamos a ver un poquito más adelante. Hay un tema específico de cadenas, por si acaso, que se lleva en segundo parcial. Y ahí vamos a hablar un poquito más a detalle de qué son específicamente las cadenas, ¿ok? Ahorita solo quiero que sepan que las cadenas es un conjunto de caracteres y ya. ¿Ok? Pero para responderte, sí, unir varias cadenas se llama concatenar. Qué mal que he comenzado por la última diapositiva. Era que, obviamente, esa es la última, no sé por qué he comenzado por ahí. Esta era la primera que tenía que mostrarles. Esto es una variable, una K, ¿ok? Ahora vamos a hablar un poquito sobre los tipos de datos, que igual me adelanté hace rato un poco de decirles eso. ¿Qué son los tipos de datos? Son las cosas que tú vas a meter dentro de una variable, ¿ok? Por ejemplo, un entero, que es de lo que ya habíamos hablado, ¿cierto? Dentro de mi caja, yo puedo poner un dato que va a ser un entero. En términos de pseudocódigo, a las cajas lo único que vas a poder meterle es datos. No le puedes meter otra cosa, obviamente, porque la caja en realidad solo es una concepción en tu mente para que entiendas que es una variable, ¿no es cierto? Entonces, dentro del pseudocódigo, lo único que se puede meter a las variables, a las cajas, solo son datos. ¿Qué es un dato? Un número, una palabra, solo un símbolo, por ejemplo. Esos son datos, ¿ok? Entonces, a esas cajas solo les vas a poder meter datos. Pero los datos también se clasifican en tipos. Hay tipos de datos, ¿no es cierto? Como los enteros. Ahí te estamos viendo. ¿Qué es un entero? Son números que no tienen decimales, que pueden ser tanto positivos, negativos o el neutro, que es el cero. ¿Ok? Otro tipo de dato que existe en la computadora es los reales. Estos ya son todos los números posibles que puedan existir, desde el menos infinito hasta el más infinito. ¿No es cierto? Ya aquí ya contemplas los números que tienen decimales. ¿Ok? Otro tipo de dato que existe son los caracteres. ¿Ok? Un carácter es cualquier símbolo, ya sea una letra, ya sea el número 5, ya sea el símbolo de dólar o el signo de interrogación. Y como les había dicho hace rato, incluso el espacio que tú escribes en el teclado, ese espacio, igual se lo considera un carácter. Aunque no se vea nada, igual es un carácter. La computadora lo lee como si fuera un carácter. Hay caracteres invisibles, por si acaso, que no se los puede ver, como el espacio es uno. Y existen algunos más que no vale la pena aprenderlos. ¿Ok? El tabulador, no sé si alguna vez al hacer documentos o un trabajo han utilizado el tabulador, que es este botón que está, bueno, ahorita no les puedo mostrar, pero está al lado izquierdo de todo su teclado, que es como que dos flechitas, que están, uno va hacia la izquierda y otro hacia la derecha. Ese es el tabulador. Si ustedes hacen tabulador es como hacer, dependiendo, 5 o 4 espacios en uno. Es igual, es un carácter distinto del espacio. Y si se dan cuenta, ni el espacio ni el tabulador se los puede ver, simplemente es un espacio, ¿cierto? Es un dato importante porque después, cuando veamos cadenas, ahí vamos a ver que los caracteres también pueden ser espacios y vamos a tener que utilizarlos también. ¿Ok? Otro tipo de dato que igual ya les había dicho, me había adelantado, son las cadenas, conjunto de caracteres. ¿Ok? Si esto es un carácter, una cadena es un conjunto de caracteres. Entonces puede ser un conjunto de letras, porque cada letra es un carácter,
o un conjunto de cualquier cosa, ¿no es cierto? Aquí igual he tecleado al azar, he intentado de que haya símbolos distintos, y esto igual se considera una cadena, ¿no es cierto? Y por lo tanto también un número entero también se podría considerar una cadena. Un número real también se podría considerar una cadena. ¿Por qué? Porque los números son caracteres y el punto también es un carácter, ¿ok? Básicamente casi todos son caracteres. Solo que a veces conviene de que, por ejemplo, los números sean enteros o los números sean cadenas. A veces conviene que un número sea real y que un número sea cadena, dependiendo de qué problema tienes que resolver. Eso vamos a ir viendo después, se van a ir dando cuenta poco a poco. Y el último tipo de dato del que vamos a hablar, solo son estos 5 de los que vamos a ver en la materia, es el booleano. ¿Qué es un booleano? Básicamente, si ustedes se dan cuenta, ¿cuántos ejemplos posibles podría ser un entero? Infinitos, ¿no es cierto? Un ejemplo de un entero es 5, otro ejemplo es este, ¿no es cierto? El 12.533, el -6 y el 0, y hay infinitos ejemplos de un entero. De reales igual, hay infinitos ejemplos. De caracteres, no son infinitos, obviamente, pero hay un montón. Las letras en mandarín, los caracteres en mandarín también son caracteres en coreano, después algunas siglas rusas también, los números romanos también son caracteres. Obviamente no hay infinitos caracteres en el mundo, pero hay demasiados, ¿no es cierto? No solo son estos. Las cadenas, ahí sí hay infinitos, ¿no es cierto? Porque con todo el conjunto de caracteres que tú tienes, puedes crear infinitos distintos tipos de cadenas. Pero este tipo de dato que es bien especial, el booleano, solo tiene dos ejemplos, que son el true y el false. En español, verdad y falso. ¿Ok? El true en español es verdad y el false en español es falso. No puedes poner otro tipo de cosas aquí. Si tú te vas a crear una variable que va a guardar datos de tipo booleano, o sea, te vas a crear una caja que tú vas a guardar ahí solo de cosas de tipo booleano, entonces solo puedes poner o true o false. No puedes poner nada más. En el caso de que tú te crees una variable de tipo entero, tú puedes poner pues infinitas cosas, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, 7, cualquier tipo de número, ¿no es cierto? En cambio, en una caja, en una variable de tipo booleano, solo puedes guardar o verdad o falso, ¿ok? Nada más. Entonces, estos son los tipos de datos que vamos a ver en la materia, ¿ok? Como les he dicho hace rato. Los tipos de datos nos van a ayudar a decir qué cosas se van a guardar en las cajas, ¿ok? Aquí estoy guardando ahorita una calidad. Puedo decir, en X se va a guardar una cadena, en Y se va a guardar un entero, en Z se va a guardar un real. Si tuviera A, en la variable A se va a guardar un booleano, por ejemplo. Y en esa caja solo puedes poner o verdad, true o false, de falso, ¿no es cierto? Algo igual que tal vez les puede confundir, o que quiero aclarar, en una caja solo puedes guardar una cosa, ¿ok? Si yo digo, me voy a crear esta caja, esta variable que se va a llamar X y va a almacenar una cadena, solo una cadena, ¿ok? Por ejemplo, casa. Si digo Y va a almacenar un entero, solo un entero. Aquí puedo poner, si quiero, 1233, pero solo es un entero, ¿verdad? No estoy poniendo 1233 y en la misma caja estoy poniendo 5 y en la misma caja estoy poniendo 6, no. Cada caja solo almacena un dato, ¿ok? No almacena varios datos. Una caja solo está preparada para almacenar solo un dato, ¿ok? Y obviamente, como, ¿para qué sirven los tipos de datos? Para especificar qué cosa vas a guardar en la caja. Y en esta materia solo vamos a guardar estos 5 tipos de cosas, no nada más. En programación existen muchos más tipos de datos, ¿ok? Existen, no solo son 5. En el mundo de la programación existen muchos tipos de datos. Pero los más importantes son estos y son los que vamos a llevar en la materia. Y es más, yo les diría 4, ¿por qué? Porque carácter, no mucho, ¿ok? Una cadena, un carácter también podría ser una cadena que está conformada por un solo carácter, ¿no es cierto? Entonces, Realize no utiliza mucho caracteres. Si quiere solo quiere guardar en una variable, digamos, solo el 5, o diré solo la A, crea una variable que va a almacenar una cadena. Y en esa cadena solo almacena A, ¿no es cierto? Y yo ya les había dicho, cadena es un conjunto de caracteres. Eso significa que puede ser uno o incluso 0, 1 o más caracteres. En una cadena puedes almacenar. ¿Ok? Puede haber una cadena vacía que no tenga ningún carácter. Puede haber una cadena que solo tenga un carácter o puede haber una cadena de infinitos caracteres.
Entonces, por eso les digo, normalmente carácter no lo vamos a utilizar incluso, solo es para que entiendan que es una cadena. Existe este tipo de dato, evidentemente, pero no lo vamos a utilizar. Más vamos a utilizar enteros, reales, cadenas y booleanos. Booleanos vamos a utilizar, pero no tanto como enteros, por ejemplo. Es el que menos vamos a utilizar. ¿Ok? Cadenas, caracteres casi ni vamos a utilizar, no creo la verdad que utilicemos, pero estos cuatro sí, menos carácter, ¿ok? Entonces, que se les quede claro, antes de pasar al siguiente. Una variable es una caja, y los tipos de datos te ayudan a decir qué cosas vas a guardar en esa caja, ¿cierto? Y ahí recién debería mostrarles esta diapositiva. Bueno, aquí es el ejemplo de las variables, que bueno, ya, está, ya les expliqué. Aquí recién debería explicarles esta diapositiva que les expliqué al principio. En el sector de declaración de variables o creación de variables que les he explicado que vienen después del encabezado y antes del inicio, aquí tú vas diciendo en pasos crear una variable y decir qué cosas va a guardar. ¿Ok? Como les había dicho, para crear una variable, var y su nombre, ¿no es cierto? Y les va a crear una caja vacía y luego ponen dos puntos para decir qué cosa va a guardar esa caja. En este caso va a guardar un entero, ¿no es cierto? Entonces aquí ya voy a poder guardar enteros. Y luego ya te vas creando más variables si quieres. Si tú necesitas más variables, te creas más variables, ¿no es cierto? Aquí estoy creando dos variables en una sola fila, ¿ok? Que es cadena, los dos. Y otra variable que es un booleano, ¿no es cierto? Si se dan cuenta, estoy creando cajas vacías, ¿ok? En esta sección, en donde se hace la declaración de variables, la creación de variables, solo se crea, ¿ok? No se le asigna un valor. Solo se crea las cajas, pero vacías. Y solo diciendo qué cosas puede almacenar. Por ejemplo, entero o cadena o booleano. ¿Ok? Pero si se fijan, no le estoy dando un valor, no estoy guardando ningún valor todavía. ¿Dónde voy a asignar valores a estas variables? Aquí en las instrucciones, pero eso lo vamos a ver después, ¿ok? Ahorita lo importante es de que ustedes sepan que aquí, en este espacio, que se llama declaración de variables, es la parte donde tú te creas variables y le das nombres y le designas un tipo de dato, ¿ok? Como aquí lo estoy haciendo, ¿no es cierto? En el ejemplo. Eso es lo importante aquí. ¿Qué más estoy olvidando? ¿Alguna consulta, duda hasta aquí? Antes de que pase a lo siguiente. Por si acaso, si tú quieres crear una variable o más de una variable en una sola línea, puedes hacerlo, como aquí lo estoy haciendo, ¿no es cierto? Y si yo quiero, puedo ponerle más, ¿ok? Por ejemplo, aquí estoy creándome solo dos. Para separar variables en una sola línea, se le pone coma y listo. La variable C, coma B, coma, podría poner más variables si quisiera. Pero, ¿cuál es la restricción? Si tú quieres crear una variable en una sola fila, todas las variables que están en esta fila tienen que ser del mismo tipo. ¿Ok? Si todas las variables que voy a poner aquí, en esta fila, van a ser todas esas de tipo cadena. Es por eso que no he puesto en una sola fila, por ejemplo, X, C, D y RDF1, ¿no es cierto? ¿Por qué no he puesto todo en una fila y ya? Porque yo quiero que mi X sea entero, el C y el B sean cadena y este sea booleano. Si pusiera todo en una sola fila, no pudiera hacer eso, ¿no es cierto? Porque cuando tú solo creas una fila, solo le puedes dar un tipo de dato. Como yo quiero que C y B sean de tipo cadena, podría hacerlos separados, ¿no es cierto? Podría crearme aquí, en vez de poner aquí B, podría poner aquí, crearme otra variable, ¿no es cierto? Pongo var, B, dos puntos, y después pongo cadena, ¿no es cierto? Que es lo que quiero que sea. Pero para simplificarme la vida, por así decirse, como este B es cadena y C también es cadena, entonces directamente los haré los dos en una fila, ¿no es cierto? Coma B y listo. Y si quiero puedo poner más variables. La variable Y, la variable Z. Obviamente estas cuatro variables sí o sí tienen que ser cadena. ¿Ok? No puede ser que C y B sea cadena y Y y Z sean enteros. ¿Ok? Y es por eso que no pongo aquí todas las variables en una sola fila. ¿Ok? Entonces básicamente aquí estoy diciendo lo mismo, solo que un poquito más rápido. Una variable es una caja donde le pones un dato. A poner un dato se le llama asignar a esa acción y listo. Y ese dato puede ser cualquier cosa. Aquí hablo un poco sobre igual tipos de datos que ya hemos hablado, que solo son 5, que ya les había dicho, y que solo vamos a utilizar 4, ¿no es cierto? Entero, real, cadena y booleano. Y listo. ¿Ok? Y eso es un pseudocódigo, básicamente. Nada más. Eso es pseudocódigo. Ahorita ya les explico que es una variable que en realidad es una
creo que si no existieran las variables no se podría programar. ¿Ok? Entonces, variable es muy importante que sepan qué es. Como ya les he dicho, por temas de simplicidad, ustedes imagínense que es una caja donde tú vas a poner un dato. Y solo un dato. Esa caja solo puede almacenar un dato y no varios, ¿ok? Mm, ahora sí, vamos a pasar a lo siguiente. Antes de mostrarles eso, un rato. ¿Dónde está? Creo que es aquí, no me acuerdo. No, pero no. Entonces voy a escribir aquí, bueno, gran cosa. Pseudocódigo, la LICEN lo divide en tres partes, ¿ok? Todo el tema de pseudocódigo, que va a ser a partir de ahora hasta el primer parcial, hasta el examen, lo divide en tres partes. La primera parte es estructura secuencial. La segunda parte es estructuras condicionales. La tercera parte es estructuras repetitivas. ¿Ok? Ah, y hay una cuarta parte más, pero no es tanto, no sé si considerar una parte. Es un tema así, que se llama subprogramas. ¿Ok? Pero eso es ya el último tema, antes del primer parcial. No lo vamos a considerar ya, solo vamos a considerar estas tres partes. Así divide el pseudocódigo la listen, ¿ok? Pseudocódigo, lo que les he mostrado aquí, esta estructura. Aquí donde las instrucciones, donde se ponen las instrucciones, hay más estructuras, ¿ok? Dentro, que puede ser la estructura secuencial, una, puede ser una estructura condicional, ¿ok? Y puede ser una estructura repetitiva, o pueden ser las tres juntas, o solo pueden ser las dos juntas, o así, ¿ok? Entonces nosotros en todo pseudocódigo vamos a aprender cada una de estas, ¿ok? La más fácil y la que casi no vamos a tardar nada de aprender es la estructura secuencial, que es la que ahorita les voy a explicar, ¿ok? Las condicionales y las repetitivas, esas sí son las que nos van a llevar varias clases aprenderlas. Pero la secuencial, ahorita lo vamos a aprender en un ratito, no es nada complicado. Esto es importante que lo sepan porque la LICEN creo que divide así su temario. Seguro les va a mandar material al Moodle y lo va a dividir así, estructura secuencial, estructuras condicionales, estructuras repetitivas. Aprenden estas tres cosas, en realidad aprenden estas dos, porque secuencial, van a ver ahorita, es nada, no es nada, o sea, yo creo que ni siquiera debería existir, o sea, ya viene implícito en lo que es un algoritmo, ¿ok? Aprenden a manejar estas dos cosas, que son estructuras condicionales y repetitivas, y ya están hechos, ¿ok? Ya están hechos, o sea, va a haber, para el examen, con estas dos cosas ya resuelven cualquier tipo de problema. Con la secuencial, obviamente sí, pero como les digo, es algo implícito. O sea, ni cuenta se van a dar que van a utilizar una estructura secuencial. Es algo que va a estar ahí porque tiene que estar ahí. ¿Ok? Y ahorita les explico qué es. ¿Qué es estructura secuencial? Aquí tenemos la estructura de un algoritmo o de un pseudocódigo, ¿verdad? Como les había dicho, encabezado, sector de declaración de variables, que ya sabemos que es una variable. Después viene inicio y aquí vienen las instrucciones, ¿no es cierto? Y al final la frase fin algoritmo, ¿ok? ¿A qué se refiere con estructura secuencial? Si se acuerdan, en la anterior clase les había dicho que es un algoritmo. Un algoritmo es una secuencia de pasos. Es algo, eso es, ¿cómo les digo? Es una estructura secuencial. Primer paso, segundo paso, tercer paso, cuarto paso, quinto paso. A eso se le llama secuencia, ¿ok? Estructura secuencial básicamente es eso. ¿Ok? Que primero pones una instrucción, luego otra y luego otra. ¿Y la computadora qué va a hacer? Cuando agarre la computadora el pseudocódigo, o sea, todo esto, lo que tú escribas, cuando llega a la parte de las instrucciones, ¿qué va a hacer? Como son instrucciones, va a hacer paso por paso y en orden, de manera secuencial. Por eso se le llama estructura secuencial. Estructura secuencial en realidad se llama a este conjunto de instrucciones. ¿Ok? Que va a agarrar la computadora y va a decir, ok, voy a leer la primera instrucción, la ejecuto, o sea, la realizo esa instrucción y voy a la siguiente. La leo, la realizo y voy a la siguiente. La leo, la realizo y así sucesivamente hasta que termine de leer todas las instrucciones. Y básicamente eso es estructura secuencial. Nada más.
Eso es, y por eso les digo, o sea, esto no es mucha ciencia, solo la estructura secuencial se refiere al conjunto de instrucciones que se van a leer en orden, de arriba a abajo, ¿no es cierto? Primero la que esté en la primera fila, luego la segunda, luego la tercera. Esa es estructura secuencial, no hay nada más de ciencia, ¿ok? Solo tienen que entender eso, no hay nada más que entender, no hay mucha ciencia más, no hay nada más que explicar de la estructura secuencial. Incluso les cuento una anécdota. Cuando yo me estaba postulando auxiliar, bueno, a estas cosas, por si acaso, estructura secuencial, estructura condicional y estructura repetitiva, a estas tres cosas se les llama en conjunto estructuras de control, por si acaso, ¿ok? Que la Listen igual les dice, ok, el pseudocódigo tiene estructuras de control, y las estructuras de control que tiene el pseudocódigo es la secuencial, las condicionales y las repetitivas. Yo me acuerdo que para dar mi examen de auxiliar, ya al último, casi definiendo quién iba a ser auxiliar, me preguntaron en mi examen oral cuáles son las estructuras de control que yo conozco, ¿ok? Y yo, según yo, en ese momento solo conocía estas dos, repetitivas y condicionales, por toda la experiencia que tengo. Y yo, pues, secuencial, como les digo, ni siquiera sabía que a este conjunto de instrucciones se le llama estructura secuencial, porque siempre lo utilizo, pero es algo tan básico que pienso que no debería ni ser un tema, ¿entienden? Es una secuencia de pasos. Entonces yo les dije, ¿no? Las estructuras de control son las repetitivas y las condicionales. Y después de haberles explicado así de cuáles son y todo, me dicen, te falta una, yo en bolas, pues, ¿cuál será lo que me falta? O sea, no hay más, solo son las repetitivas y las condicionales. Me dijeron la secuencial. Y hoy me acordé que cuando iba a las clases de la LICEN, justamente para postularme, había hablado un poco de esto, pero yo no le había tirado bola porque es algo que está, para mí es implícito. O sea, hacer esto es algo normal para hacer algoritmos, ¿no es cierto? El anterior clase hemos visto. Un algoritmo es una secuencia de pasos. Entonces, una secuencia de pasos también sería como que una estructura secuencial o algo así. ¿Ok? Por eso no hay mucha más ciencia que explicar. A esto se refiere la lista con estructura secuencial. Y no necesitan saber nada más. Es más, ni siquiera creo que necesitan saber de esto. Solo lo puso porque sí. Ok, pero esta estructura secuencial está formada por instrucciones, ¿no es cierto? Les había dicho que en el algoritmo viene el encabezado, declaración de variables, inicio, conjunto de instrucciones y fin algoritmo. Estas instrucciones, como ya les había dicho, no son en lenguaje natural, como nosotros habíamos hecho en la anterior clase, ¿no es cierto? Nuestro algoritmo. Tienen un formato, por así decirse. No puede escribirse como sea, tienen un formato. ¿Ok? ¿Y cómo son esas instrucciones? Primero que nada, vamos a ver dos de las más fáciles y básicas instrucciones que puede entender la computadora. ¿Ok? Una instrucción que entiende la computadora es el leer. ¿Ok? Y tiene esta forma. Solo pones leer y le pones el nombre de una variable. ¿Ok? De las variables que tú te has creado aquí arriba, tú le dices, ok, voy a leer, o le dices leer X, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a hacer la computadora cuando lea esta instrucción? Lo que va a hacer es que en la pantalla del usuario que va a ejecutar el algoritmo o el programa que va a tener este algoritmo, cuando tú digas leer X, entonces en la pantalla del usuario va a aparecer una cajita donde el usuario va a poner un número o cualquier dato en realidad. ¿Ok? En esa cajita va a poner cualquier dato por el teclado, va a escribir por el teclado el dato que quiere poner y va a poner Enter, ¿ok? Para ingresar. Entonces, ¿qué va a hacer? Esta instrucción, aparte de mostrar esta cajita en la pantalla, va a agarrar el dato que el usuario ha puesto en esta cajita y lo va a guardar en esta variable. Lo va a asignar. Dentro de esta caja que se llama X, va a poner el dato que el usuario ha puesto en esta cajita. ¿Ok? Básicamente. Y eso lo hemos visto en varias aplicaciones. Por ejemplo, cuando tú entras a Facebook o a, no sé, a otras redes sociales, te piden usuario y contraseña, ¿verdad? Y te salen cajitas donde tú tienes que poner en una el usuario y en otra la contraseña. A esas cajitas me refiero con esto. Cuando la computadora lee esta instrucción de leer, entonces aparece esa cajita y tú le pones un dato cualquiera ahí y luego la computadora va a agarrar ese dato que tú has puesto y lo va a guardar en esta variable, en esta caja, ¿no es cierto? Una variable es una caja. Entonces, ahí estamos, ¿qué estamos haciendo ahí? Ahí estamos asignando, ¿no es cierto? Estamos poniendo un dato dentro de una caja. ¿Cierto? Básicamente esa es la instrucción leer. Y no hay mucha más ciencia. Tú le pones leer
X y va a hacer eso la computadora. Esa es una instrucción que sí entiende la computadora. ¿Ok? Que es básicamente solo hace eso. Aquí está, ¿no? Lo que les explico. Entonces, en la variable X, en la caja X, vamos a poner el dato que hemos leído del usuario. En este caso, el usuario, por ejemplo, está poniendo 6, ¿no es cierto? Entonces, en la variable X va a poner 6, la computadora. Y la otra instrucción básica es imprimir. ¿Ok? ¿Cómo se escribe esta instrucción para que entienda la computadora? Simplemente pones imprimir X. ¿Qué hace esta instrucción? Lo que dice, en la pantalla del usuario va a imprimir o va a mostrar el dato que está guardado en esta variable que tú le estás especificando. En este caso estoy diciendo imprimir X. Entonces, lo que estaba guardado en la caja X lo va a mostrar en la pantalla. Y nada más. Entonces, estas dos instrucciones son muy básicas. Más que nada te sirven para leer datos del usuario. Este para leer y este para mostrar un resultado, ¿no es cierto? Imagínense que ustedes tienen que hacer un algoritmo para resolver una ecuación algebraica. Entonces ustedes van a decir al usuario, ok, dame los coeficientes de la ecuación y aquí te los va a poner. Y luego la computadora por dentro va a seguir la serie de pasos que tú le has dado, el algoritmo, y al final va a decir, ok, ya tengo el resultado, lo voy a imprimir, ¿no es cierto? Voy a imprimir en pantalla el resultado y va a imprimir con esta instrucción, ¿no es cierto? Básicamente eso son estas dos instrucciones. ¿Ok? Aquí ya les hablo un poco sobre la asignación de variables. La asignación de variables, como les había dicho, ¿qué es asignar un dato a una variable? Es ponerle un valor, ¿no es cierto? Es darle un valor a una variable, ponerle un valor a la cajita. ¿Ok? Asignar también es una instrucción. ¿Ok? Aquí estamos asignando datos a una variable. Al leer, estamos asignando un dato a la variable. Pero hay una forma de asignar datos a una variable sin necesidad de leer, que se hace de esta forma. Pones el nombre de la variable, flechita indicando hacia la izquierda, y le pones el dato que le quieres poner, que le quieres asignar, que quieres meterle a la cajita. Ok, por ejemplo, en este caso yo le estoy diciendo a la variable X, ponle el 5. Entonces la computadora va a hacer esto, ¿no es cierto? A la caja le va a poner un 5. Ok, también podría asignarle un real, ¿no es cierto? A la caja X asignarle este valor real. A la caja X asignarle este carácter, ¿ok? A la caja X asignarle igual este número. ¿Cuál es la diferencia entre este dato y este dato? A simple vista solo son las comillas, ¿no es cierto? Pero algo importante entender es de que cuando tú quieres usar caracteres dentro del pseudocódigo, tienes que utilizar comilla simple, ¿ok? Por ejemplo, yo quiero asignar el carácter arroba a la caja X. Entonces, me va a salir error si solo pongo arroba sin comillas, ¿ok? Esa es una restricción que te pone el pseudocódigo. Nosotros podríamos entender, obviamente, pero la computadora no va a entender. La computadora te dice que necesariamente cuando tú hables de caracteres pongas comillas simples. ¿Ok? Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Aquí estoy asignando un entero. ¿Ok? Un número que es entero. Pero aquí estoy asignando un carácter. ¿Ok? Como les había dicho sobre los tipos de datos, tenemos 5 tipos de datos, ¿no es cierto? Enteros, reales, caracteres, cadenas y booleanos, ¿no es cierto? Aquí estoy asignando un entero a X y aquí estoy asignando un carácter a X. Por más de que sean el mismo símbolo, aquí esto representa un número y aquí representa un carácter. ¿Ok? Siempre que quieran utilizar caracteres es entre comillas simples. Y aquí estoy asignando una cadena a la cajita X, ¿ok? Y si se dan cuenta, bueno, tal vez no se dan cuenta, pero cada vez que hablamos, como en el ejemplo de carácter, ¿no es cierto? Cada vez que queremos utilizar caracteres, ponemos siempre comillas simples. En el caso de las cadenas, tenemos que utilizar comillas dobles, ¿ok? Entonces, básicamente, ¿qué va a hacer esto? Lo que va a guardar en la cajita no va a ser tal cual lo que está ahí, ¿no es cierto? No va a poner comillas dobles, L5 menor, U numeral. Esto no va a guardar. Lo que va a guardar la computadora en esa variable va a ser solo esto. ¿Ok? Las comillas dobles solo indican que lo que está aquí es una cadena. Las comillas simples indican que lo que está aquí es un carácter. Y si no tiene comillas, es un número. O es un booleano también. ¿Ok? Como les había dicho, un booleano solo puede tener de valores verdad o falso, true o false. ¿Ok? Un booleano no lleva nada. O sea, tal cual, true, o también podría ser
false, que me equivoco de escribir, false, ¿no es cierto? Entonces, los únicos que tienen que llevar comillas son los caracteres y las cadenas. Si hablas de caracteres, solo tienen que llevar comillas simples, y si hablas de cadenas, comillas dobles, ¿ok? Eso, creo que hay alguna duda. ¿Alguna consulta, muchachos? Hasta aquí. Igual ahorita vamos a ver ejemplos de resolución de ejercicios, por si acaso ya, para ver cómo se resuelve un ejercicio con pseudocódigo, así que no se preocupen si no entienden esto. Volvemos. Entonces aquí hablo sobre la asignación. Esta es una instrucción, ¿ok? Tal cual, esta línea, ya sea cualquiera de estas en realidad, podría ir fácilmente en el bloque de instrucciones, que es aquí, ¿no es cierto? Aquí podría ir la instrucción leer, que acabamos de ver, la instrucción imprimir y la instrucción para asignar un valor a una variable, ¿ok? Cualquiera de las tres instrucciones que hemos aprendido son leer, imprimir y la asignación de variables, que son estas cosas, para cuál tienen que poner esto, ya son instrucciones que pueden ir en ese sector, ¿ok? Y con esas tres instrucciones ya pueden hacer maravillas. Con la instrucción leer, imprimir y asignar un valor a, a una variable, ya pueden hacer cualquier cosa, ¿ok? Denme un ratito, me estoy viendo algo que creo que no lo tengo en las diapositivas. Ya, se los voy a hacer aquí, pero... ¿cuáles son los tipos de instrucciones que tenemos? Leer, por ejemplo, le voy a decir leer edad. Digamos que tengo una variable que se llama edad, ¿no es cierto? Luego voy a decir imprimir edad, eso va a mostrar en la pantalla lo que guardo en edad, ¿ok? Pero aquí tengo que poner que en edad voy a decir, bueno, no, aquí ya estoy leyendo la edad, ¿no es cierto? Como les había dicho, al usuario le va a aparecer en su pantalla una cajita donde va a poner un dato y ese dato se va a guardar en esta variable edad y aquí lo estoy mostrando, ¿no es cierto? Falta una instrucción más que hemos aprendido, que es la asignación de variables. Yo puede que diga, ya va a haber una edad, no mejor, una variable que se va a llamar estatura, ¿ok? Y yo voy a decir, así es la flechita por si acaso, que en la variable estatura voy a guardar el dato 1,70, digamos, ¿no es cierto? Entonces, con esas tres instrucciones se pueden hacer muchas cosas. Pero aquí en asignación, en esta instrucción, eh, puedes hacerlo un poquito más interesante. No solo ponerle un dato y ya. Yo si quiero puedo ponerle, voy a sustituir esta variable, voy a llamar una variable suma, ¿ok? A esta variable suma yo le puedo decir que va a ser igual a 5. Entonces en mi cajita suma se va a guardar 5. Pero también lo que te permite hacer pseudocódigo es hacer operaciones aritméticas, como una suma tal cual. Yo digo que en suma se va a guardar 5 más 2, entonces en la caja suma se va a guardar 7, ¿ok? El dato 7, ¿no es cierto? Entonces en suma se va a guardar 7. ¿Por qué? Porque aquí estoy haciendo una suma en realidad, ¿ok? También podría ser una resta, 3 menos 1. Entonces en mi variable suma, que no tiene sentido que se llame suma ahora, debería llamarse resta, pero no causa ningún error por si acaso. Podría ser, funciona. En mi variable, en mi cajita suma, en mi variable suma, estoy guardando el dato 2, ¿no es cierto? Porque 3 menos 1 es 2. Podría ser multiplicaciones. 3 por 2. Entonces, ¿qué se va a guardar en mi variable suma? 6. 3 por 2, 6. Y también se puede hacer divisiones. Sería más interesante que ponga 8 dividido entre 2, por ejemplo. Entonces, en mi variable suma, se va a guardar 4, ¿no es cierto? Porque 8 dividido entre 2 es 4. Entonces, eso también se puede hacer. Entonces, tú ya tienes la instrucción leer, ya tienes la instrucción imprimir, ya tienes la instrucción asignar. Y ahora también sabes que también puedes hacer operaciones aritméticas para asignar una variable. Entonces, ya puedes hacer un montón de cosas. Puedes resolver muchos problemas. ¿Ok? Por ejemplo, ya vamos a ver un poco de ejemplos, creo. Antes de entrar a los ejemplos, eh, bueno, por si acaso la docente, la Lisa no hace esto, ¿ok? Eh, con la experiencia que yo tuve desde que estoy en la U, me acuerdo que cuando yo estaba aprendiendo a programar, igual mi auxiliar hizo esto cuando estaba aprendiendo, solo que no lo hizo tan bonito. Simplemente en un ejemplo lo utilizó y ya, y nunca más lo volví a ver.
pero yo creo que eso les puede ayudar mucho. Ustedes ya saben que es un algoritmo, es una secuencia de pasos para enseñar a alguien algo que no sabe, ¿no es cierto? Entonces yo aquí les voy a dar un algoritmo para resolver problemas, problemas de pseudocódigo o de programación, básicamente, ¿ok? Como les dije, ¿no? Sus exámenes o sus prácticas, la LICEN les va a dar realizar un pseudocódigo, un algoritmo para resolver este problema. Entonces ustedes tienen que comenzar a crear el pseudocódigo tal cual como les he enseñado ahorita. Primero tienen que poner el encabezado, luego tienen que crear las variables, luego tienen que poner inicio y luego utilizar las instrucciones que les han enseñado. Imprimir, asignar, ¿no es cierto? Hacer multiplicaciones, sumas, divisiones. Pero a veces se complica un poco eso porque como no estamos acostumbrados a programar, no sabemos ordenar nuestras ideas. ¿Ok? Algunos sí, algunos no. Entonces, este algoritmo les va a ayudar a ordenar sus ideas para resolver un problema. ¿Ok? ¿Cuál es el primer paso para resolver un problema? Lo primero que tienen que hacer siempre es leer y entender lo que te pide el problema. Siempre. Si no entienden, no pueden hacer nada. No tienen que comenzar a pensar en una solución o a hacer pseudocódigo, por ejemplo. No. O sea, lo primero que tienen que hacer es leer y entender lo que te pide el programa. Al inicio puede que sea fácil porque los ejercicios van a ser revisar un algoritmo que te permita verificar si un número es par. O revisar un algoritmo para generar esta secuencia. O generar un algoritmo para inscribirte a la WebSIS. Eso es fácil, o sea, eso quien sabe lo entiende, ¿no es cierto? Pero lo que pasa es que en los exámenes, por ejemplo, te dan problemas, pero de la vida real, o sea, te dan hasta un contexto. Te dice, Pepito estaba en su casa y su mamá vino y le dio tanta cantidad de panes y luego Pepito fue a tal lugar y se le cayó un pan y no sé qué, te da toda una historia. ¿No es cierto? Y al final te dice, realiza un algoritmo para simular esta situación o para resolver el problema que tiene Pepito. Entonces, al final el examen es media página el problema y después 5 líneas lo que te pide, ¿no es cierto? Entonces, hay que leer. En esos casos es más difícil entender el problema porque a veces incluso los docentes ponen cosas para que te confundas. ¿Ok? Entonces, hay que leer y entender, por lo menos, a veces incluso te tardas la mitad del examen solo leyendo para entender. ¿Ok? Entonces, ese es el primer paso y es muy importante, leer y entender lo que te están pidiendo que resuelvas. ¿Ok? Segundo paso, pensar cómo nosotros, o sea, nosotros las personas humanas, cómo resolveríamos el problema. ¿Cómo yo resolvería? Me pondría en la situación de Pepito, por ejemplo, y diría, ya, ¿yo qué haría en ese caso? Haría esto para que no pase esto, ¿no es cierto? Comenzarías a pensar qué tú harías. Comenzarías, por ejemplo, si te dan hacer un algoritmo que resuelva una ecuación algebraica. Entonces, tú tendrías que pensar en cómo en álgebra tú resuelves un ejercicio de ecuaciones, ¿no es cierto? Entonces tú dices, ¿qué es lo primero que hago? Primero tengo que ver los datos, por ejemplo, ¿no es cierto? Luego tengo que ver si es una ecuación de primer grado, segundo grado, no sé. Depende de qué ecuación o de cada uno, ¿no es cierto? Tienen que pensar en cómo ustedes lo resolverían, tal cual, como ustedes se ponen en la situación y lo resuelven. ¿Ok? Como personas, como seres humanos. ¿Por qué les digo así como personas y seres humanos? Porque ahora en el tercer paso hay que ordenar nuestras ideas para que así la computadora comience a entender, ¿no es cierto? La computadora solo entiende algoritmos, les había dicho, ¿no es cierto? Que algoritmos nada más es una secuencia de pasos. Entonces, todo lo que ustedes han pensado en el segundo paso, o sea, en pensar cómo resolver un problema como seres humanos, hay que comenzar a ordenarlo en pasos, de manera secuencial, ¿no es cierto? Ordenar nuestras ideas de manera secuencial. Entonces, ¿qué es lo primero que he hecho para resolver el problema? Esto. ¿Qué es lo segundo? Esto. ¿Qué es lo tercero? Esto. ¿Qué es esto? Entonces, ahí tú vas a como crear tu propio algoritmo, en lenguaje natural, obviamente, en el lenguaje que tú entiendes. ¿Ok? Entonces, vas a comenzar a formar tu algoritmo en lenguaje natural, en lenguaje que tú entiendes para no confundirte, y luego de hacer ese algoritmo, de ordenar tus ideas de manera secuencial, tú en base a ese algoritmo ya tienes que transformarlo a pseudocódigo o en un código, en un lenguaje de programación. ¿Ok? En base a nuestras ideas ordenadas. Aquí me falta ideas. ¿Ok? Básicamente este es el algoritmo que les quería mostrar. Algoritmo para resolver un problema solo son estos 4 pasos. ¿Ok? Tienen que leer y entender el problema, luego tienen que pensar como ustedes, o sea, sin, a esto me refiero que no piensen todavía en pasos ordenados, ¿ok? Piensen en cómo ustedes en la vida real lo resolverían.
Luego recién comenzar a pensar en pasos ordenados. Y como ya tienes los pasos ordenados, ya va a ser fácil pasarlo a pseudocódigo o a un lenguaje de programación. ¿Ok? Y como les dije, esto ha sido, en realidad es invento mío, ¿ok? O sea, con la experiencia que yo he ido obteniendo con todo este tiempo que programo, he visto que esto es lo que normalmente yo sigo para resolver un problema que me dan, ¿ok? Entonces, estos 4 pasos yo creo que les va a ayudar un montón a la hora de resolver sus ejercicios, ¿ok? Y conmigo vamos a aplicarlo. En los ejemplos que les voy a dar, igual lo vamos a aplicar este algoritmo. Primero quiero ver qué hora es, ya tenemos tiempo. Ok, por ejemplo, aquí ya vemos, vamos a ver nuestro primer ejercicio, ¿ok? Aquí dice, dados los coeficientes de una ecuación de segundo grado, hallar las soluciones, que también se los conoce como raíces, de esta ecuación. ¿Ok? Nosotros estamos acostumbrados que en álgebra, por ejemplo, si se dan cuenta, aquí en la esquinita, tengo mi algoritmo, ¿no? De resolución de problemas que les acabo de hablar. ¿Ok? Entonces aquí están. Entonces voy a seguir esos pasos. Lo primero que he hecho es leer y entender el enunciado. Yo ahorita acabo de leer y les estoy explicando que en álgebra, normalmente los ejercicios que resolvemos de álgebra ya nos dan datos, ¿no es cierto? Dada esta ecuación, que es 2a al cuadrado más 3b menos 5c, por ejemplo, ahí nos dan ya datos específicos. Aquí no nos están dando datos específicos. Solo nos están diciendo, dados los coeficientes de una ecuación, o sea, que nos den cualquier dato, ¿qué son los coeficientes? Los coeficientes son estos, ¿no es cierto? A, B y C. Y la ecuación de segundo grado se caracteriza por esto, que tiene un dato elevado al cuadrado, un dato elevado a la unidad básica y un dato que no tiene la variable. ¿No es cierto? Esta es una ecuación de segundo grado. Entonces, aquí te dice que dado los coeficientes de esta ecuación, que pueden ser cualquiera, ¿ok? Aquí puede que sea 1, 2 y 3, pero también puede que sea 5, 6 y 7, o puede que sea 1, 1 y 1, ¿no es cierto? En cualquiera de esos casos, ¿cómo se resuelve una ecuación? ¿No es cierto? Básicamente eso te está diciendo. Hay que hacer un algoritmo para resolver cualquier tipo de ecuación de segundo grado, ¿no es cierto? Y tenemos que devolver sus raíces, x1 y x2. Eso te está pidiendo el ejercicio, ¿ok? Entonces, ¿cómo yo resuelvo esto? Ya estamos en el segundo paso, si se fijan, ¿no? Ya hemos leído, ya hemos entendido qué nos pide, y ahora hay que pensar cómo yo resuelvo esto, como persona natural, como persona humana. Entonces, hay una ecuación, ¿no es cierto?, que nos ayuda fácilmente a resolver una ecuación de segundo grado, que es esto. Y todos deben conocer, si no conocen esto, no sé cómo está en tecnología, ¿ok? Pero esta ecuación es la que te ayuda a resolver una ecuación de segundo grado, ¿no es cierto? Todos deben conocer. Menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a, ¿no es cierto? Esta ecuación, lo único que tienes que hacer es aplicar con signo positivo para una raíz y aplicar con signo negativo para otra raíz, ¿no es cierto? Por ejemplo, si nos dieran este ejemplo, 2x al cuadrado más 5x más 3, ¿qué tendría que hacer? Aplicar la fórmula, ¿no es cierto? Para mi raíz 1 voy a aplicar con el signo positivo y eso me da como raíz menos 1, que creo que está bien, no me acuerdo si estaba bien este dato, no importa ahorita. Y para la raíz 2 tengo que aplicar la misma fórmula, pero con el signo negativo, ¿no es cierto? Entonces me va a dar la otra raíz, que me sale aquí menos 1,5, ¿no es cierto? Entonces ahorita yo ya estoy pensando cómo yo resuelvo una ecuación de segundo grado, ¿no es cierto? Yo agarro esta ecuación y solo reemplazo los coeficientes y ya, ¿no es cierto? Entonces así nosotros resolvemos cuando nos dan en álgebra, por ejemplo, una ecuación. Entonces ya hemos pensado cómo nosotros, como personas naturales, resolvemos este problema. Ahora hay que ordenar nuestras ideas, ¿no es cierto? Hay que decir, ok, yo resuelvo así este problema, ahora tengo que ordenar en pasos estas ideas que he tenido. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Primero tengo que leer los coeficientes de la ecuación, ¿verdad? Para saber cuáles son sus datos. Luego tengo que aplicar la fórmula con signo positivo. Luego tengo que aplicar la fórmula con signo negativo. Y por último, tengo que mostrar las raíces, tengo que mostrar el resultado, ¿no es cierto? Tengo que escribir el resultado. Tengo que seguir estos 4 pasos para resolver una ecuación de segundo grado. Obviamente, aplicar la fórmula con signo positivo implica sustituir los valores, ¿no es cierto?, en la fórmula, en B, en A, en C. A eso se refiere con aplicar la fórmula, ¿ok? Y nada más, solo hay que seguir estos 4 pasos, si se dan cuenta. Hay otras maneras de resolver ecuaciones de segundo grado que son, que tienes que despejar y todo eso, ¿no es cierto? Pero la forma más fácil es haciendo esto.
¿no es cierto? Con estos simples 4 pasos. Entonces, si se fijan, hemos pensado primero en cómo nosotros normalmente resolvemos y luego hemos ordenado eso en pasos. Y ahora, como ya tenemos estos pasos, que si se fijan es un algoritmo en lenguaje natural, por eso igual es importante lo que hemos avanzado en la anterior clase. Esto es un algoritmo, es una secuencia de pasos con sentido para resolver un problema. ¿Cuál es nuestro problema en este caso? Resolver una ecuación de segundo grado, ¿no es cierto? Ahora que ya tenemos este algoritmo, va a ser más fácil pasarlo a pseudocódigo. ¿Okay? ¿Cómo hago esto? El paso a hacer pseudocódigo, como les he enseñado hoy día. ¿Qué estructura tiene un pseudocódigo? Primero se pone el encabezado, ¿no es cierto? Creo que hay alguien que quiere entrar desde hace rato. Entonces, se pone el encabezado, ¿no es cierto? Como les dije, en el encabezado siempre tiene que ir la palabra algoritmo y un nombre cualquiera. En este caso yo le estoy poniendo ecuación, ¿ok? Porque estoy resolviendo una ecuación, ¿ok? Luego, bueno, aquí me he saltado. Aquí tendría que venir la declaración de variables, la creación de variables, ¿ok? Pero yo normalmente me salto la declaración de variables, dejo un espacio en blanco. ¿Por qué? Porque a mí me gusta primero siempre hacer, realizar las instrucciones, que viene después de inicio, ¿verdad? Las instrucciones. Me gusta primero decir qué instrucciones voy a utilizar. Y dependiendo aquí en las instrucciones que he utilizado, digamos, hay una instrucción donde estoy utilizando la variable a, ¿no es cierto? Pero en este punto no sé qué variables voy a utilizar todavía. Después de poner el encabezado, no sé qué variables voy a utilizar. Entonces, por eso que yo, en mi caso personal, dejo un espacio y después comienzo a hacer las instrucciones, ¿ok? Comienzo a hacer las instrucciones y cuando termine todo el algoritmo, recién voy a poner las variables que he utilizado aquí en mis instrucciones. Porque como les digo, normalmente tú no sabes cuántas variables vas a utilizar o qué variables vas a utilizar o cómo se van a llamar tus variables. Entonces, por eso yo les aconsejo, porque no es obligatorio, obviamente, dejar un espacio en la declaración de variables y comenzar a hacer las instrucciones. Cuando terminen de hacer las instrucciones, recién poner las variables que han utilizado aquí. ¿Ok? No es obligatorio, hay personas que ponen el encabezado, luego crean las variables y luego ponen el inicio. Pero es más difícil, yo creo, porque aquí ya tendrías que pensar en qué variable voy a utilizar en mi resolución del problema. ¿Ok? Entonces, es un poquito difícil darse cuenta qué variables vas a utilizar antes de comenzar a hacer el problema. Entonces, por eso dejan espacio, ponen inicio y comienzan a poner las instrucciones. ¿Ok? En este caso, tengo que seguir las instrucciones que yo he puesto en este algoritmo que yo mismo he diseñado, ¿no es cierto? En el paso número 3. Estas instrucciones yo he diseñado con ayuda de lo que yo he dicho, cómo resuelvo yo este problema. Entonces, tengo que seguirlos tal cual. El primer paso que es leer los coeficientes de la ecuación. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué instrucción me puede ayudar a hacer esto? ¿No es cierto? Estamos en el paso número 1, la instrucción leer. ¿No es cierto? Que esta instrucción ya les había dicho que la computadora sí entiende. Y nosotros también, ¿no es cierto? Leer A. En este caso estoy utilizando una variable A, una variable B y una variable C. ¿Qué va a hacer estas instrucciones? En la pantalla del usuario que va a ejecutar este pseudocódigo va a aparecer, ¿no es cierto? 3 cajitas, una cajita para el A, una cajita para el B y una cajita para el C. Y ahí va a decir, va a especificar estos coeficientes, ¿no es cierto? Si el coeficiente A es 2, va a poner 2. Si el coeficiente B es 5, va a poner 5, obviamente, y así respectivamente. Pero eso no significa que siempre va a ser 2, 5, 3. Puede que el coeficiente, los coeficientes cambien, como hace rato les dije, no puede ser que sea 1, 1, 1, que sea incluso 0, 5, 3, por ejemplo, o con signos negativos igual. Pero esto me ayuda a solucionar el problema en cualquier caso, si se dan cuenta. Esta ecuación solo tengo que reemplazar lo que me den y ya, y se resuelve en cualquier caso. Entonces tengo que leer esos coeficientes que el usuario me va a dar, que quiere que yo resuelva. Los voy a leer, ¿no es cierto? Leer los coeficientes de la ecuación, A, B y C, que son estos números, básicamente. Los leo y se van a guardar en mis variables respectivamente, ¿no es cierto? El primer número se va a guardar en la A, el segundo se va a guardar en mi variable B y el tercero en la variable C, ¿no es cierto? Luego, ya he hecho el primer paso, ya he leído los coeficientes. ¿Cuál es el segundo paso? Aplicar la fórmula con el signo negativo, o diré positivo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si se dan cuenta, aquí estoy haciendo una instrucción un poquito más rara. Estoy haciendo una asignación, ¿no es cierto? Me estoy creando una variable que se llama x1, ¿ok? Me estoy creando una cajita que se llama x1 y estoy diciendo que en esa cajita voy a guardar el resultado de esta ecuación, ¿ok?
Y en esta ecuación ya estoy utilizando estas variables, si se dan cuenta. Aquí estoy utilizando la variable b, por ejemplo. Aquí estoy utilizando la variable a, ¿no es cierto? La variable c. Si aquí mi variable se llamaría, no sé, primer coeficiente, entonces aquí tendría que cambiar por primer coeficiente, tal cual, ¿no es cierto? Porque esta ecuación tiene que ir en base a lo que he leído, a los datos que he leído aquí, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, aquí voy a decir, ok, el dato que he leído y he guardado en b, lo voy a utilizar aquí. Voy a reemplazar aquí. Aquí también, aquí voy a reemplazar lo que está en la variable a, aquí voy a reemplazar lo que está en la variable c, y aquí lo que está en la variable a. Entonces la computadora, como les dije, ya sabe hacer, bueno, en pseudocódigo sabe hacer operaciones aritméticas, ¿no es cierto? Sabe sumar, sabe multiplicar, incluso también sabe hacer raíz cuadrada, ¿ok? Sabe hacer potenciación. Entonces va a calcular, va a agarrar los valores que se han guardado en estas variables, los va a reemplazar aquí, va a calcular, va a hacer las restas, las multiplicaciones, la raíz y todo, y el resultado lo va a guardar aquí. Básicamente va a ser lo que yo he hecho aquí, ¿no es cierto? Aquí con este ejemplo he reemplazado y he dado este resultado. O sea, he dicho x1 va a ser igual a menos 1. Aquí estoy haciendo lo mismo, la computadora básicamente está haciendo lo mismo. En x1 va a guardar el resultado de aplicar esta fórmula. ¿Ok? Pero, por si acaso, tal vez se confundan un poco aquí. Ahorita yo he puesto la fórmula tal cual, ¿no es cierto? Menos b más raíz cuadrada de b al cuadrado y así. Pero la computadora no conoce, por ejemplo, este símbolo, raíz cuadrada. ¿Ok? Tampoco conoce esta línea tan larga. Sabe que es una división, pero no sabe, o sea, la división no la conoce que es esto. La división sabe que es un slash, ¿no es cierto? Entonces, no podremos escribir esta fórmula tal cual como está aquí. Tendríamos que cambiar al formato que la computadora va a entender, que básicamente es como la de una calculadora científica, ¿ok? En una calculadora científica, en algunas sí, pero en las más antiguas no aparece tal cual así, ¿no es cierto? La fórmula que tú quieres escribir. Ahora sí, en las calculadoras más modernas sí aparecen, tal cual como si estuvieran en papel. Pero si se ponen a ver una calculadora científica antigua, no se escribía pues tal cual una línea larga, así como ahora se hace. Entonces tendríamos que escribirlo un poquito más en formato computadora, por así decirse. Ok, entonces aquí les voy a explicar un poco. Si se dan cuenta, aquí pongo entre paréntesis, obviamente todo, para que no se confunda, menos b, que es esta parte, ¿no es cierto?, de la ecuación, el signo positivo, que también es esta parte de la ecuación, y aquí viene ya algo raro. Dice SQRT. Como les había dicho hace rato, la computadora no conoce este símbolo de raíz cuadrada. Entonces, este es su reemplazo de este símbolo. La computadora sí conoce, o sea, dice, para mí raíz cuadrada es esto, SQRT. ¿Ok? Entonces ustedes, si quieren hacer una raíz cuadrada, tendrían que poner SQRT. ¿Ok? Y luego, entre paréntesis, todo lo que va dentro de la raíz cuadrada. ¿No es cierto? Por ejemplo, todo lo que está dentro de la raíz cuadrada en esta fórmula es esto, ¿no? B al cuadrado menos 4AC. Entonces, SQRT y entre paréntesis, dentro de estos paréntesis, tiene que venir todo esto. B al cuadrado, que sería básicamente B por B, ¿no es cierto? Por si acaso la computadora tampoco reconoce potenciaciones. Hay una forma de que la computadora reconozca, pero en este caso, para no complicarnos y poner más cosas raras aquí, directamente B al cuadrado es igual que decir B por B, ¿no es cierto? Entonces he dicho directamente poner B por B, ¿no es cierto? Entonces va a ser raíz cuadrada de B al cuadrado, B por B, menos 4AC, ¿no es cierto? 4 por A por C. Y esto cerramos paréntesis para decir que hasta aquí termina la raíz cuadrada. ¿Ok? Y como les había dicho, ¿no? La división la computadora no la conoce como una línea larga, sino simplemente como un slash, que también nosotros hemos aprendido. La división tiene varios símbolos. Eh, la división es así, ¿no es cierto? Como con este slash, o a veces también se la hace así, o ¿qué formas más? Hay muchos más símbolos para la división, pero la computadora, la que conoce, cuando tú pones un slash, esa es la división para la computadora. Entonces aquí hago lo mismo, ¿no es cierto? En vez de poner todo como la línea de fracción, por así decirse, se pone la división, que igual la línea de fracción significa división, no hay de otra. Y luego 2 por A, ¿no es cierto? Hay que ser bien detallistas. No puedes poner 2A como nos han enseñado en álgebra. En álgebra nosotros cuando vemos algo así seguidito, 2A, por ejemplo, suponemos que es una multiplicación, ¿no es cierto? La computadora no supone. No puedes poner 4AC. Tienes que poner 4 por A por C. Y aquí también, 2 por A. ¿Ok?
Entonces, básicamente aquí he transformado esta ecuación que la computadora no entiende a una ecuación que sí entiende. ¿Ok? Aquí lo único nuevo que hemos visto, digamos, es el SQRT. Cuando ustedes quieren hacer raíz cuadrada de algo, no van a escribir tal cual raíz cuadrada, van a poner SQRT y entre paréntesis lo que quieren, de lo que quieren sacar raíz cuadrada, ¿ok? Por ejemplo, SQRT de 16 es lo mismo que decir raíz cuadrada de 16. Y esto va a dar resultado 4, ¿ok? SQRT de 16 va a dar 4. ¿Ok? Solo que esta forma entiende la computadora y esta no entiende, ¿ok? Luego, como les dije, ¿no? No entiende que es una potenciación la computadora. Entonces, en mi caso, mi solución es poner b por b. Pero ¿qué pasa si yo en algún momento quiero hacer raíz a la quinta, ¿no es cierto? Entonces tendría que decir b, o diré b a la quinta, b por b por b por b por b, ¿no es cierto? Hay una forma más simple, que es O de b y coma 5. Es que no les quería enseñar esto porque es un poquito más raro si se dan cuenta. O significa potenciar, ¿ok? Y aquí vas a decir que B a la 5, a la quinta, por ejemplo. Es otro tipo de instrucción. Obviamente la computadora no entiende esto. Esto podríamos sustituir básicamente por esto. O de B a la 2. ¿Ok? Pero es más fácil así, se entiende más. Para ustedes que recién están aprendiendo esto de pseudocódigo, creo que lo más fácil de aprender ahorita es esto. ¿Cierto? B al cuadrado va a ser igual a B por B. ¿Ok? Y nada, básicamente hemos transformado la ecuación de lenguaje natural a lenguaje computadora, por así decirse, a pseudocódigo. ¿Ok? Entonces aquí hemos terminado el primer paso, o el segundo paso, perdón, aplicar la fórmula con signo positivo, ¿no es cierto? Y luego tenemos que aplicar la fórmula también, pero con signo negativo. Entonces básicamente es lo mismo, solo que en esta parte cambiamos el signo positivo por el signo negativo, ¿no es cierto? Es esto, lo que he hecho aquí. He hecho esta fórmula con signo positivo y luego he hecho esta fórmula con signo negativo. ¿Ok? ¿Listo? Y luego mostrar raíces. ¿Qué me refiero con mostrar raíces? Hay una instrucción que nos permite mostrar raíces, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las raíces? Son la variable x1 y la variable x2. Entonces, imprimir x1, imprimir x2. ¿Ok? Y listo. He terminado de hacer, ¿no es cierto? Con imprimir ya terminó mi último paso. Pongo fin algoritmo y listo. ¿Cierto? Y como les dije, después del fin algoritmo, dejé un espacio para mis variables, ¿no es cierto? Entonces, como ya terminé de hacer mis instrucciones, ya no tengo ninguna instrucción más que poner, pongo todas las variables que he utilizado aquí. Utilizo una variable A, he utilizado una variable B, una variable C, una variable x1, una variable x2. Todas estas variables van a guardar datos reales, ¿no es cierto? Puede que sean enteros, pero también puede que sean reales, ¿no es cierto? Entonces, puede que nos pongan 1,5 o 3,4, ¿no es cierto? Entonces he dicho que todas esas variables que he utilizado aquí, las voy a crear y van a guardar datos de tipo real. Y ya, y aquí ese sería el pseudocódigo para resolver este problema. Ok, tal vez aquí se confundieron un poco de la raíz. Si quieren puedo hacer un ejemplo súper rápido, mucho más sencillo, que tal vez ya lo han visto con Alicia, no sé. Por ejemplo, un algoritmo para sumar dos números. Algoritmo suma se va a llamar, dejo espacio para las variables porque todavía no sé qué variables voy a utilizar, inicio, y aquí pongo las instrucciones, ¿no es cierto? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para sumar dos números? Tengo que leer los números. Entonces, leer N1 se va a llamar, o podría ponerle número 1 si quiero. Número 1 se va a llamar una de mis variables. Leer número 2, voy a leer los dos números que quiero sumar. Y luego voy a crear una variable suma. Y aquí voy a asignarle, le voy a guardar el valor de la suma de los dos números. Número 1 más número 2. Y luego tengo que mostrar, ¿no es cierto?, el resultado. Entonces, imprimir suma. Y listo. Ese es el pseudocódigo para sumar dos números. Fin algoritmo. Y aquí no me tengo que olvidar de crear las variables, obviamente. Var número 1 y también me creo un número 2. Y estos van a almacenar, si quiero puedo almacenar reales, o también si quiero solo van a ser sumas de enteros. En este caso solo va a ser de enteros. Entonces, este algoritmo
resuelve el problema de sumar dos números, básicamente. ¿Ok? Súper simple, ¿no es cierto? Hemos leído el número que queremos leer, ¿no es cierto? Los dos números que queremos sumar, los sumamos, eso guardamos en mi variable suma y eso imprimimos. ¿Ok? ¿Por qué, digamos, si estoy haciendo un algoritmo de sumar dos números, ¿por qué directamente no pongo los números que quiero sumar? Por ejemplo, yo quiero sumar 3 más 8, ¿cierto? Entonces, ¿por qué directamente aquí no pongo 3 más 8, ¿no es cierto? Eso resolvería el problema. En vez de leer, simplemente escribo el código y ya. 3 más 8, ¿cuánto me va a dar? 11. Un ratito, y ahorita no puedo. Me va a dar 11, ¿no es cierto? Entonces 11 se va a guardar en esta variable y eso voy a mostrar. Uy, ya va a ser, ya es hora. Estito más, muchachos. Pero yo lo que quiero es un algoritmo que resuelva cualquier suma. Entonces, por eso me creo variables, como hace rato, ¿no es cierto? Número 1, lo voy a hacer más rápido. N1, N2. Y aquí voy a leer esos datos. Acá, no. Leer N1, leer N2. ¿No es cierto? Estoy leyendo los dos números y aquí el usuario va a poner cualquier número que quiera, ya sea 3 más 8, 1 más 1, menos 3 más 4, ¿sí? ¿No es cierto? Y yo con este algoritmo voy a poder sumar cualquier número. ¿Ok? Aquí estamos haciendo lo mismo. Estamos agarrando cualquier dato y lo estamos aplicando a la ecuación. ¿Ok? Eso, muchachos. Ahorita acabo de hacer una... No, un ratito, por favor. Bueno, eso sería todo en realidad. Eh, Aquí he hecho ya dos algoritmos, dos ejemplos, ¿no es cierto? Este es mucho más fácil que el otro. Este sería realizar un algoritmo para una suma y este es realizar un algoritmo para resolver una ecuación de segundo grado. ¿Ok? Hay un ejemplo más, o dos creo, que bueno, no me da tiempo para resolverlo, pero por si acaso yo les voy a pasar un video que ya tengo igual de este mismo tema y ahí están resueltos todos estos ejercicios. Bueno, solo es este ejercicio más, ¿ok? Ya. Solo es este ejercicio más que me faltaba, pero les voy a pasar el video, ya lo tengo hecho y ahí también resuelvo este ejercicio como lo he hecho ahorita, paso por paso explicándoles todo. ¿Ok? Eso es por hoy día, muchachos. Me pasé unos 3 minutitos, perdón, no me dio tiempo, a veces no da tiempo de explicar todo lo que quieres. Pero igual tengo grabada la clase, así que igual la subo la clase por los que tienen clases después y no pueden quedarse hasta el final. Entonces igual lo pueden ver la última parte después, ¿no es cierto? Si quieren. Hay una pregunta, ¿este signo reconocería una potencia? Eh, en pseudocódigo sí, ¿ok? En pseudocódigo sí puede reconocer. Cuando ya entremos a un lenguaje, a Visual Basic, para el siguiente parcial, no reconoce, ¿ok? En pseudocódigo yo creo que sí puedes utilizar. Creo que alguna vez la vi a la lista utilizar ese símbolo, ese corchetito, ¿no? Ese techito de casita. Sí, podrías utilizar, yo creo. A la lista creo que una vez le vi utilizar. Después, sí, y no había una condición si por decir el valor de la raíz sale negativo, o sea, en ese caso no se podría resolver porque saldría un error. Sí, puede haber condiciones. Básicamente de eso habla estructuras condicionales. Estructuras condicionales te ayudan a poner condiciones a tu pseudocódigo, pero eso vamos a ver después. Pero de que se puede, se puede. ¿Ok? Eso, muchachos. Perdón por haber tardado un poquito más, algunos ya se han debido ir. Pero si tienen dudas, ahorita se los puedo resolver.